bueno, gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando nuevamente en su programa Física Interactiva. En estos momentos nos encontramos en la UDH, Universidad de la Defensa de Honduras. Y bueno, como verán, tenemos cadetes, ellos son cadetes de segundo año de la ingeniería en mecatrónica. Y en esta ocasión nos van a explicar cómo ellos, aparte de prepararse para defender a nuestro país con todo su enfoque, también utilizan enfoque científico y fundamentación científica para poder estar más preparados. Vamos a presentar a nuestro cadete Sandres. Y bueno, si me ayuda a presentarlos el resto, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Sandres Funes, de segundo año militar, acompañado de mis compañeros Galo Mejía, Núñez Romero, Tejeda Manzanares y Mancías Pavón. Y en esta mañana, hoy tenemos una exposición sobre el control de las masas en un automóvil. Explicaremos su centro de gravedad y en otros casos explicaremos cómo se debe distribuir las cargas con un remolque. Excelente, pero para empezar vamos a definir un poco mejor qué es esto del centro de gravedad, o mejor dicho, cómo ustedes lo manejan y cómo lo aplican. ¿Nos podría ayudar un poco a mencionar qué es eso del centro de gravedad? El centro de gravedad en un vehículo es el lugar donde van a parar todas las fuerzas que tiene el automóvil. Por ejemplo, podemos hablar sobre la fuerza que se ejerce sobre el eje delantero y sobre la fuerza que se ejerce sobre el eje trasero. Por lo general, el centro de gravedad en un automóvil se encuentra justo en la parte adelante del asiento, entre el asiento del conductor y el asiento de su acompañante. Okay, pero ¿para qué sirve esto? Que nosotros hablemos de centro de gravedad y en el diseño de los automóviles. Bueno, el centro de gravedad se refiere al control que va a tener el vehículo a la hora de manejarse. O sea, al tomar una curva, gracias al centro de gravedad del vehículo, no se va a voltear. Y una perfecta distribución del vehículo hace que tenga mayor estabilidad. Exacto, bueno, estamos hablando de distribución de masa. De hecho, en capítulos anteriores hablamos sobre centros de masa, que en ocasiones, cuando los objetos son simétricos, el centro de masa y centro de gravedad son exactamente igual. No así cuando los objetos ya no son simétricos. Ahora, él mencionaba algo muy importante. ¿Por qué el diseño y por qué el interés en el centro gravitacional en los automóviles o en los medios de transporte? Resulta cuando sobrecargamos los automóviles o por ejemplo los buses, entonces distribuimos en forma ineficiente la masa, por lo tanto produciendo centros de gravedad que se desplacen y hace que los automóviles se descontrolen. Ellos tienen un experimento muy interesante en el cual ejemplifican qué es lo que está pasando. Ok, vamos a verlo entonces ahora en acción. Bueno, aquí estamos con los jóvenes. Vamos a empezar agregando velocidad. Estamos con los jóvenes viendo que tienen cierto equipo básico, de hecho, cierto equipo básico que han utilizado. ¿Alguien nos podría mencionar qué utilizaron realmente? En breves palabras. Bueno, nosotros hemos utilizado un carro de juguete, de lo cual le hemos adaptado un remolque. El remolque está constituido por llantas de otro carro y este se lo colocamos en la parte de abajo. Es interesante mencionar que ellos elaboraron y diseñaron el remolque, o sea que no es simplemente un remolque diseñado o solo lo adhirieron las partes, no, hicieron ciertos cálculos, determinaron de hecho centros de masa incluso en el resorte, en el remolque, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué más van a hacer con respecto a eso? ¿O en qué consiste realmente? Como mencionamos anteriormente, un automóvil tiene su centro gravitacional para que pueda tener sus dimensiones en el movimiento correctamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos un remolque y lo tenemos mal distribuido? Por ejemplo, una persona andante
puede distribuir mal su masa, entonces este puede hacer que el auto colisione, pero definiéndolo, colocando bien las masas, podemos estar observando que el remolque se estabiliza él solo. Ok, vemos Entonces, que aquí él está agregando las masas. ¿Ahora qué va a hacer? Lo que va a suceder ahorita es que las masas se van a colocar de manera inestable. Ok, vemos que está agregando masa y vemos cómo se desestabiliza el automóvil, ¿verdad? Justo es lo que pasa, lo que usted estaba mencionando antes, ¿eh? Cuando distribuimos mal las masas. Exacto. El automóvil, por ejemplo, en este momento ya no tiene tanta estabilidad. Puede hacer muchos movimientos y puede ser muy difícil para la persona controlarlo. Ok, veamos sin las masas y volvemos a hacer el empuje que están haciendo ahorita. Sin las masas, a ver qué pasa, para que veamos el cambio. Ahí se encuentra completamente estable, ¿verdad? Miren, lo mueve y el carro, él solo se estabiliza. Ahora con masas. Ok, con masas, se están adhiriendo más masas. ¿Vemos un toque? Ok. Se puede observar que al auto le cuesta bastante estabilizarse. Okay, vamos a colocar aún más masa para ver qué pasaría sobrecargado. Okay, ¿qué pasa? Ok, exacto. Ok, estamos viendo, es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando nosotros evitamos y tenemos evitamos precaución y sobrecargamos los automóviles distribuyendo mal su centro de gravedad o distribuyendo mal, mejor dicho, la masa en todo el medio de transporte. Ahora, ¿qué está pasando cuando distribuimos mal realmente esas masas? ¿Qué modificamos en sí en todo el sistema? Bueno, lo que esto pasa es que al momento de que las masas se colocan en la parte trasera, esto hace que la parte trasera del vehículo se levante un poco, haciendo la inestabilidad en sí en el carro y cambiando su centro de gravedad hacia otro punto. Esto provoca que la fuerza de tracción del automóvil pierda su potencia. ¿Y a ustedes, por ejemplo, en qué les es de utilidad el conocer esto? Bueno, el conocer esto nos puede ayudar a evitar accidentes de tránsito. El diseño también, ¿verdad? De su armamento, no sé, quizás sus medios de transporte que utilizan las Fuerzas Armadas. El poder diseñar mejor un chasis para colocar bien una carga y bien distribuida. Excelente, muchísimas gracias. La verdad, el diseño está espectacular, un muy buen ejemplo para poder hablar sobre lo que es centro de masa, para tener las debidas precauciones, para que esos autobuses no se permita que se llenen con tanta cantidad de personas, por ejemplo, y evitar muchos más accidentes. Ok, hasta el momento esto no ha sido todo, ¿verdad? Estuvimos hablando con los de ingeniería mecatrónica, ahora vamos a hablar con técnicos universitarios, también de la UDH, pero ellos nos traen un tema interesante, el principio de Pascal, y cómo ellos utilizan esos principios en su campo y en su desarrollo para la defensa, por decirlo así, prepararse en todo el sistema. Bueno, y continuamos con el programa, traemos otro experimento muy interesante y en esta ocasión estamos con otros estudiantes. Mejor dicho, ellos pertenecen a una tropa. ¿Me pueden explicar a qué tropa ustedes pertenecen o qué estudian, mejor dicho? Nosotros somos estudiantes del Técnico Universitario en Mecánica Motriz Militar, que es impartido por la UDH. Mi nombre es Oscar Eduardo Martínez Ortega. Él es Jeffrey Nahún Hernández Villanueva. Mis demás compañeros: excelente. Estrada, Canales, Cepeda Zúñiga, Álvarez Aguilera, Mercado Menocal, y Cabrera Hernández y Cabrera Matute. Okay, ¿y qué nos tienen hoy preparados? Me habían dicho algo mencionado sobre el principio de Pascal, ¿verdad? Estamos hablando en esta ocasión de física aplicada en fluidos.
Entonces, qué interesante que ellos también se estén fortaleciendo en esta área del estudio de la física. Okay, ¿qué nos tienen preparados? Bueno, es un placer. Nosotros estamos aquí tratando de explicar el principio de la ley de Pascal, que es un tema que nos interesó mucho, la llevamos en las clases que nos imparte la UDH, la Universidad de Defensa, y en este momento les voy a explicar más sobre la ley de Pascal. La ley de Pascal es un principio que trató o que desarrolló un filósofo matemático francés llamado Blaise Pascal. Él desarrolló esta ley, lo cual nos dice que un fluido puede estar, al transportarlo en un área muy grande, uno ejerce fuerza. Entonces, al ejercer esa fuerza puede ser transmitida por en este caso, nosotros lo pusimos con jeringas, tenemos las jeringas, al ejercer fuerza en las jeringas lo que hacen es transportar esa presión, esa fuerza y trasladarla aquí, donde mi compañero está mostrando, y ejercer la misma presión que está ejerciendo allá, es la misma presión aquí. Nosotros podemos poner una jeringa de un tamaño de 10, de 50 de cc, y la misma presión que ejercemos va a ser la misma presión. Este principio nos puede servir o nos sirve para las prensas hidráulicas, ¿no? Son las prensas hidráulicas que nos permite que tenemos un objeto muy grande y no podemos levantarlo, pues. Ok, entonces para aclarar algo, ¿verdad? Para reforzar lo que él acaba de mencionar o resaltarlo. Nosotros aquí, por ejemplo, si tenemos una prensa hidráulica, como él mencionó, esto que nosotros presionaríamos sería un botón, es decir, una área pequeña. Pero como estamos ejerciendo presión en esa área pequeña, dicha presión se va a distribuir de la misma forma a una área mucho más grande, lo cual va a dar como resultado una fuerza mucho mayor que la fuerza que hemos ejercido aquí. Aquí ejercemos una fuerza pequeña en una área pequeña y da como resultado una fuerza inmensa o grande en una área mucho más grande. Exacto. Pero a ustedes en su área, por ejemplo, en esto del ejército, ¿de qué les sirve todo este conocimiento científico? ¿O en qué lo aplican? Bueno, es una buena pregunta porque lo que nosotros estamos estudiando, como usted ya mencionó, es el técnico universitario en mecánica motriz. Nosotros nos encargaremos de revisar el sistema automotor de de un carro, de todo tipo de motor, y dentro de las áreas, para poder saber qué es lo que tiene un carro o un motor, necesitamos inspeccionarlo, saber. Entonces necesitaríamos una prensa hidráulica, una gata hidráulica, decirle al mecánico que interactuará con nosotros de cómo levantar, de cómo usar la herramienta, la máquina, para levantarlo y poder inspeccionarlo nosotros. Es algo de mucha ayuda, como le estaba mencionando, porque son objetos muy pesados, sabemos que son objetos muy pesados y necesitamos siempre de herramientas, de aparatos, y aplicando este principio fueron como ellas se pudieron desarrollar. Excelente. Y una pregunta, de hecho, que me surge en esos momentos, porque de hecho hablando con los otros cadetes de ingeniería mecatrónica y hablando con ustedes, ¿quiénes o qué tipo de hondureño puede entrar o ingresar a esta universidad a estudiar lo mismo que ustedes están haciendo? Bueno, la UDH es una universidad nacional, es muy rentable, nos ha enseñado mucho. A nosotros como técnicos universitarios ya estamos en nuestro segundo año y nos ha ayudado mucho a desarrollarnos, y a las personas que están afuera les podemos decir de que es una buena oportunidad, que si están interesados se pueden abocar para ellos mirar que está la licenciatura en enfermería, ingeniería mecatrónica, y hay muchas, como los técnicos, nosotros el técnico universitario, está el técnico en telemática, muy bueno. Entonces, si a ellos les agrada o la inquietud, les hacemos un llamado de que pueden entrar, visitar las instalaciones y ver qué tal les parece. Excelente, y solicitar información, de hecho, ¿verdad? Para ver en qué requisitos están cumpliendo, cuáles les falta. Bueno, vamos a seguir en otro programa, vamos a continuar con experimentos que siguen desarrollando ellos, así que no nos vayan a dejar de sintonizar el próximo viernes, y en estos momentos regresamos con Naomi. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, ¿qué tal? Muy bien. En este segmento vamos a estar compartiendo, bueno, ella nos va a estar compartiendo un poco sobre la sustancia química que vuelve a poner en peligro la capa de ozono, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poco de, como en el segmento pasado habíamos comentado, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, algo que fuera informativo de lo que es la Tierra como planeta, pero también hablar un poco de la afectación, qué estamos haciendo nosotros o qué está pasando, por ejemplo, con la capa de ozono, que es algo que tiene que ver con nuestro planeta. Bien, entonces para ir clarificando un poco el tema, cuando nosotros hablamos de capa de ozono, estamos hablando de un material en específico. Entonces, si usted nos podría profundizar un poco más, ¿qué es ozono? Básicamente la capa es la barrera, ya vamos a hablar de eso, pero el ozono es un compuesto, y es un compuesto que está formado por una molécula de oxígeno y un átomo más de oxígeno. Está formado por los mismos rayos ultravioleta, y lo podemos tener a dos niveles, a nivel estratosférico, que nos va a proteger, y a nivel atmosférico, que es donde nosotros convivimos, que va a ser un poco dañino. Ahí estamos viendo básicamente ya lo que es la capa en alguno de los polos, ¿verdad? En los dos polos tenemos, y básicamente está compuesto por ozono, o lo que es la molécula del oxígeno con 3 átomos. Bien, entonces, ¿qué es ya eso que nosotros vemos en pantalla, que es la capa de ozono? ¿Qué es? Bueno, la capa de ozono es básicamente una barrera de protección natural que está compuesta por este compuesto, que este compuesto de ozono tiene un olor acre, es un olor muy ácido, irritante. Por eso decíamos que a nivel de lo que es el ambiente donde nosotros convivimos y estamos presentes, se forma ozono, pero este se forma de manera sintético o antropogénico por los escapes, por ejemplo, de vehículos, y es irritante para nosotros. Entonces, si estamos en exposición constante de dióxido de nitrógeno o de dióxido de azufre, se va a formar ozono combinado con el oxígeno ambiental y vamos a tener compuestos irritantes para nuestra salud, vías respiratorias, ojos, piel, etc. Pero allí, a nivel de lo que es los polos, vamos a tener la que conocemos como la capa de ozono. La capa de ozono fue descubierta no hace poco, fue más o menos en la década de los 1915 por ahí, cuando 3 científicos, un mexicano, un estadounidense y un holandés, descubren que hay una capa conformada por este compuesto y que esta capa va a protegernos de los rayos o de la incidencia de los rayos ultravioleta nocivos de alta energía hacia nosotros los seres humanos, y no solamente nosotros como seres humanos, todo lo que habita la Tierra. Sí, todos los seres, vivos. Los seres vivos. Interesante. Cuando usted menciona, o ya me contestó la pregunta de qué es la capa de ozono, usted ya me dijo que era como una barrera, y podríamos decir que es como una protección. Bueno, es una protección realmente, pero ¿por qué es tan importante la capa de ozono? ¿Por qué nosotros tendríamos que saber qué es? Bueno, la capa de ozono, al ser una barrera de protección, creo que nos está diciendo y nos está ampliando mucho la respuesta en cuanto a su pregunta. Es un filtro natural que tiene la Tierra en ambos polos, ¿verdad? Se ve muy afectada más en la parte de la Antártida por cuestiones de mayor luz y temperaturas un poco más bajas que en lo que es en el Polo Sur, y está siendo afectada por acción antropogénica, aunque hay estudios que nos están diciendo que se está viendo afectada también por actividad volcánica, que ahí nosotros no tendríamos pues mucho que ver por la parte de nuestra acción como seres humanos. Pero la capa de ozono estaría entonces previniendo o evitando que toda la radiación de alta energía UV que llega a nuestra corteza, que llega a nuestro mundo donde nosotros habitamos normalmente, incida sobre nosotros y nos produzca una afectación. Cosa muy importante de decir, obviamente es un filtro, van a pasar rayos, pero estos rayos que van a pasar por medio de la capa de ozono van a ser hasta cierto punto beneficiosos en muchas cosas, porque por ejemplo la radiación ultravioleta se necesita, por ejemplo, para las plantas, el crecimiento de plantas, o para los procesos de fotosíntesis en los vegetales. Entonces no es que todo es malo en cuanto a radiación ultravioleta, pero sí decir
que la capa de ozono es este filtro que recubre los polos, que evita, o que recubre todo el planeta y que evita que nosotros tengamos incidencia de esos rayos nocivos de alta frecuencia o de alta energía que van a producir y ocasionar problemas de salud y problemas ambientales. Pero sabemos que este filtro natural o esta barrera de protección, como le hemos definido, está siendo destruida, ¿verdad? ¿Qué es exactamente uno de los compuestos que puede estar destruyendo tanto esta barrera que es muy importante? Pues fíjese que mucho se sabe sobre esto porque cuando se empezó a identificar que había un agujero en la capa de ozono, y podemos ver una imagen muy significativa porque eso está destruyendo la famosa capa del O3, ¿no? Del ozono, sí. Los aerosoles. Pero entonces, ¿cuál es la composición química de los aerosoles? Entonces, por ahí unos científicos, ya en años posteriores de que se descubre la capa, encontraron que había un gran agujero, el cual estaba creciendo cada año estaba teniendo un diámetro o kilómetros más de afectación año tras año. Y entonces empezaron a encontrar que lo que más se encontraba, o valga la redundancia, en atmósfera era un gas, o unos gases, perdón, que se conocen como los clorofluorcarbonados, que se abrevian como CFC. Todos conocemos que el CFC es uno de los principales componentes de aerosoles, y estamos hablando de aerosoles de cualquier tipo, para uso en refrigeración, para, por ejemplo, aerosoles de cabello, ¿verdad? Lo que es para el peinado, tienen algunos CFC. Entonces, al momento de encontrar que estos compuestos eran los que más podíamos identificar en el análisis que se hizo a nivel atmosférico y que estaban llegando a la estratosfera y dañando la capa de ozono, se empezaron a tomar algunas medidas. Algo muy importante, los CFC no duran mucho en ambiente, no son persistentes, pero llegan a producir tanta afectación en la capa que se habla de que, por ejemplo, una pequeña porción de CFC estaría dañando millones de moléculas de ozono. Y lo que hacen, algo muy importante también declarar, es que el CFC por sí solo no es que va a ir y destruir el ozono, no, cataliza la reacción en la destrucción de la molécula. Entonces, lo que hace es que llega a la estratosfera, se libera por parte de nuestra acción, se libera la estratosfera y hace que se separe la molécula de oxígeno diatómico con un átomo de oxígeno, y entonces el ozono se daña, ¿no? Entonces, sí, por ahí ha sido la afectación de los CFC. Bien conocemos que para todo tipo de mala práctica, para algo que está dañando nuestro planeta, y en este caso la capa de ozono, siempre existen protocolos, ¿verdad?, que se firman en bastantes organizaciones, con bastantes países, y en este caso la capa de ozono está muy relacionada con el protocolo de Montreal, ¿verdad? Sí, en 1985 que se empieza a detectar que hay un agujero y que está siendo afectado y que estamos teniendo mayor incidencia de estos rayos. En 1987 las Naciones Unidas se reúnen a nivel mundial y definen que debe de haber un protocolo que regule las emisiones de CFC. Es más, el protocolo de Montreal, que más o menos entra en vigencia, ¿no?, en el 1989, y más o menos como en el 2001, habla de 0 CFCs en el uso. Entonces ha sido una campaña maratónica, porque si se fijan es un protocolo muy nuevo, pero que ha tenido una incidencia y ha sido una incidencia positiva, porque los CFC actualmente se están produciendo cada vez menos. Es más, hubo una campaña muy buena a nivel mundial, y Honduras está ratificada en este protocolo de eliminar CFC anualmente. Tenemos compromisos como país, y entonces más o menos ahora solo se está produciendo 1% de CFC anuales. Ojo, ese CFC va a liberar cloro y va a afectar, y va a tener una afectación en la capa. Pero se ha visto un saneamiento, por decirlo así, en la capa, de que ese agujero ya no es tan grande, ya no se sigue ampliando desde más o menos el 2015, y eso significa que el protocolo ha estado funcionando. No tal vez al ritmo que se quería, pero es que es difícil también buscar un sustituto industrial
para eliminar el CFC de los refrigerantes y poner un sustituto que sea también muy efectivo y que sea económico y que sea viable de obtener. Además de los CFC también hay compuestos que tienen bromo, lo que se llaman halones, y esos son nuevas sustancias que se han encontrado que están afectando la capa de ozono también. Sí, entonces, ¿cómo se puede hacer para revertir este problema, ya conociendo que tenemos estos compuestos químicos que dañan el ozono? Bueno, básicamente nosotros conciencia como seres humanos que estamos habitando la Tierra sería eliminar cualquier componente que tenga este tipo de compuestos, todo lo que tiene cloro, bromo. O sea, dice que un átomo de cloro destruye aproximadamente 100.000 moléculas de ozono. Y el cloro se vuelve a reactivar y está en ese ir y venir de estar destruyendo moléculas de ozono y obviamente la capa. Nosotros deberíamos de estar revisando, ¿no?, nuestros refrigerantes. Muchos de estos ya han sido eliminados de lo que es los países y por eso es que estamos teniendo buenos resultados. Hay otros compuestos que, por ejemplo, el diclorometano, que es un solvente orgánico que se utiliza mucho en los laboratorios y como diluyente de tinturas, Sí. se está encontrando que también liberan cloro a la atmósfera y podrían estar afectando la capa. Así que tendríamos que ir buscando sustitutos y nosotros que, por ejemplo, trabajamos en laboratorios de química, tratar de buscar no trabajar con ese tipo de residuos, con ese tipo de productos, porque estarían afectando directamente la capa. Muy interesante. Ya vimos todo lo que ha destruido, todo lo que se puede destruir. Y entonces ahora, para ir finalizando, ¿cuáles serían los efectos en la salud de los seres vivos? Si estamos hablando de rayos ultravioleta y que la capa, el filtro normal está afectado, pues obviamente la afectación va a ser a los seres vivos, todo lo que sean seres vivos a nivel de tierra, melanomas, cáncer de piel. También disminuye, por ejemplo, el sistema inmunitario en las personas, entonces puede afectar los diferentes rayos UV que pueden ver ustedes en la pantalla. Se da mucho melanoma en piel porque la incidencia del sol y peor con las temperaturas que estamos teniendo en nuestro país y la contaminación, eso no ayuda. Hay cultivos afectados, no solamente en el ser humano, sino que también cultivos afectados y por ahí cataratas oculares. Entonces, problemas de piel, cáncer de piel, melanomas, disminución en el sistema inmunitario, van a ser afectados por este daño en la capa. Entonces, a revertirlo, a eliminar estos compuestos y a tratar de tomar un poquito de conciencia. De conciencia. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo este conocimiento con nosotros. No, gracias a ustedes. Sí. Y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que sigan en sintonía con nuestro programa de Vamos a Descubrir. En el siguiente segmento con el magíster Javier García vamos a estar en Así es la Vida comentando un poco sobre los tamaños de los animales. Si han existido animales así de grandes como los que nosotros podemos estar viendo en las películas de Hollywood, Godzilla, King Kong, y cuál es la función que tiene la naturaleza en cuanto a ello. Ya regresamos. Muy buenas noches, queridos televidentes. En este su segmento Así es la Vida. Hoy vamos a estar platicando sobre la diversidad animal y cómo esta puede, desde la perspectiva de los diferentes tamaños que tienen los organismos, cómo esta puede irse clasificando según necesidades, según diseños y según las funciones ambientales. Todo esto nos va a estar comentando el magíster Javier García. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Sí, la idea va a ser comentar qué tan grande puede llegar a ser un animal. Sí, perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué nos dicen los diferentes tamaños de los animales? Biológicamente nos dice un montón de cosas y diríamos que en el contexto en el que interesa abordar este punto de diversidad, como usted lo dice, de hecho, hablar de tamaño es hablar de diversidad. En ese contexto, en los diferentes tamaños que puede llegar un animal nos dice justamente lo siguiente, a mi criterio, nos dice que la reproducción sexual genera diversidad genética. Y esto no se podría darse por sentado, pero decimos, una medusa como estas, o una esponja, que siempre las agarramos de ejemplo como organismos primitivos, pueden hacer división, o sea, pueden hacer reproducción asexual, pero que genera clones, que no genera diversidad, entonces no genera linajes diferentes. Miremos, por ejemplo, en pantalla tenemos lo que se le llama medusa melena de león, y vive en el Ártico.
y no está photoshopeada ahí. Se hizo muy famosa una de una medusa photoshopeada, pero era una cosa inmensa, era como una casa a la par, y ahí se dislucidó que era trampa. Esta no. Esta muestra que es casi del tamaño de ese buzo, tiene 2 metros de diámetro, solo su campana, solo su cabeza, y no digamos la melena puede llegar hasta 10 metros. Ahora veamos esta que tenemos en ese tubito de ensayo, esa es una medusa también. O sea, ahí estamos viendo que en algún momento esos dos que se llaman nidarios, que es un filo, así como nosotros somos cordados, ellos son del filo nidarios porque tiene nidocitos, tiene células que pican. Siendo dos especies del mismo filo pueden llegar a ser tan inmensos. Mírenle que la uña de esa persona no es más grande que la medusa, pues. Y nosotros estábamos hablando que eran 2 metros, o sea, más alta que usted, más alta que yo, solo de diámetro de cabeza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que desde el momento en que un ancestro de ellas, mucho más primitivo, empezó a tener reproducción del tipo sexual, que ellas de hecho tienen las dos, y en el mismo ciclo de vida tienen una fase sexual y una asexual, es la sexual la que le incorpora diferencias. Porque ¿qué pasa? Cuando hay reproducción sexual hay cambio de características. Hay un papá que proporciona ciertas características anatómicas y fisiológicas y de tamaños y de colores y de toda la cosa, y una mamá que proporciona otras. Cuando es una gemación no existe y es un clon. Entonces los tamaños que estamos viendo, por ejemplo, en esas dos imágenes, quizás tenemos más en producción, tenemos más ejemplos, son el mismo grupo, la misma categoría de animales con tamaños súper diferentes, proporcionados, patrocinados, si se quiere, por la reproducción sexual, por los mecanismos de reproducción sexual. Miremos ahí, por ejemplo, tenemos un ocelote, un tigrillo que es casi como un gato, en realidad, y tenemos el jaguar, ¿verdad? El rey verdadero de la selva, el que hace y deshace a la par de las rapaces en una selva tropical como las nuestras. Y de hecho han llegado a ser mucho más grandes. Pero a lo que quiero llegar con esto es que los primeros cazadores fueron felinos. Antes de que nosotros los humanos nos especializáramos en ser cazadores, ellos eran los cazadores principales de todos. Y eso era, si ya vamos a llegar a esta imagen, solamente quedarnos un segundo con los felinos para recordar el hecho de que no había mejor cazador que ellos. Y de hecho, al día de hoy, si usted tiene un gato en su casa, ahí le va a llegar, esto lo hemos dicho, y le va a llegar con un gran premio, cucaracha muerta, descabezada posiblemente. Sí, como gran detalle, ¿verdad? Pero antes no era diferente, o sea, había una capacidad para cazar que venía sin duda determinada por el tamaño que pudiera tener. Obviamente era un cazador mucho más temible y con una gama más amplia de dieta, uno que era más grande y uno que era más pequeño, pero que en esencia nos dice animales diferentes producidos por reproducción sexual van a tener variabilidad, y eso se demuestra cuando hay diferentes especies de diferentes tamaños. Mira esta rana, la rana Goliat de África, que este niño es un niño ya ni tan chiquito, tendrás que, ¿cuánto le calculas? Diría que menos incluso, pero imagínense, bueno, 10 años, pero se mira que es una rana desproporcionadamente grande comparada con las que nosotros tenemos acá. Si vemos una siguiente, es una rana tropical, que ni siquiera es que esté tiernita. Si las ranas cuando no han terminado de desarrollar son renacuajos, tienen una cola y después se transforman como adultas en esto. O sea, veamos el contraste, ¿no? Pero ¿por qué ver una ranita chiquita y una ranita grande? ¿Por qué ver un tigrillo y un jaguar? ¿Y por qué ver este tipo de ejemplos que la naturaleza nos pone como muy diametralmente diferentes, las medusas del principio? Porque la reflexión es esa, la reflexión es que cuando existe un proceso de reproducción sexual que amplía el pool genético y la diversidad genética dentro de una misma categoría de animales, entonces no solo se manifiesta de esta manera, y se manifiesta también con muchas otras características más internas, mecanismos para excretar desechos, mecanismos para circular sangre, muchísimas cosas que se dan desde el momento en que la reproducción sexual empezó a hacer esa mezcla de características de organismos, y la mutación tiene ahí un gran peso. Entonces, ¿cuáles son estos animales que nosotros podemos, o bueno, que usted nos podría decir, cuáles son estos animales más grandes del reino? Está correcto, es que recuerden que lo que estamos haciendo al ver estos tamaños, ver ranita chiquita, ranita grande, es ver de dónde vienen las diferencias de tamaños y qué implica eso biológicamente a nivel de diversidad.
pero queremos llegar a contestar qué tan grande puede llegar a ser un animal, ¿verdad? Porque vemos un King Kong en el cine que tiene más igual de alto que un edificio, entonces hasta dónde eso es posible. Hasta Queremos dónde llega a ver ser ficción y cuál es la exactamente. realidad. Queremos ver qué tan posible sería llegar a eso. Y para eso entonces, si tenemos esta pregunta que usted nos hace de cuáles son los animales más grandes que hay en el reino. Esto es como casi como una premiación, donde hay diferentes categorías para referirse a un mismo como talento, una misma característica. Miren la ballena azul, por excelencia, así como el último Oscar es la mejor película, el animal más grande de donde sea es la ballena azul. Y ahí vemos una imagen en donde se ve la proporción, ¿verdad? Se ve un nadador y se mira la ballena. Si viéramos así, una ballena mide 30 metros, ya vamos a hablar del primer animal terrestre más grande, pero hablando de la ballena, si la mujer hondureña en promedio, porque no existe el dato de varones para verlos a los dos, es de 1.5 metros. Una ballena mide 30, entonces usted imagínese 20 mujeres una sobre otra y sería el tamaño de una ballena. Y el peso son 170 toneladas. Un carrito pesa como 4 o 5 toneladas, o sea que estamos pensando que son el peso de 43 carros, turismo. Eso pesa una ballena, eso le toca a ella formar, porque el cuerpo hace una inversión al momento que hace cada pelo, que hace cada parte de nuestra piel, está invirtiendo. En el caso de una ballena azul, invierte en hacer el equivalente a 43 carros de puro volumen, de puro peso, y 30 metros de largo. Entonces ese es el premiado, el animal más grande del mundo. Pero tenemos también otros ejemplos, el animal en la categoría, el animal terrestre más grande del mundo, porque hay una diferencia abismal entre desarrollarse en el agua y en la tierra, y lo vamos a discutir más adelante, es el elefante del arbusto africano, el elefante de sabana. Y veamos que ahí se mira proporcionalmente con un carro su tamaño. Puede llegar a pesar lo equivalente a un vehículo de estos. Entonces vemos que para empezar ahí a nivel de peso ya hay una diferencia enorme. Este pesaría como un carro y medio en realidad, cuando una ballena pesa como 43 carros. Este ya es terrestre. Solo estamos hablando de cuáles son los animales más grandes, para luego usar eso para ver qué tanto puede llegar a ser. En la categoría animal, mamífero carnívoro más grande, tenemos a esta foca, esta especie de foca, que puede, miren, el tamaño usted lo puede ver, es una cosa inmensa. Imagínese una foca bastante más grande que usted y bastante más pesada que usted. Estas pueden llegar a pesar 1.5 toneladas en el caso de algunos machos muy regordetes. Estos son de climas fríos y entonces el tejido grasoso se vuelve un aislante térmico. Sí. Ellos tienen más excusas que nosotros, los humanos, cuando nos volvemos a sobrepeso, porque ellos viven en esas condiciones que es gordo o muere. Entonces, el detalle es que ya vemos que es enorme, pero vemos que van siendo moderadamente más pequeños cuando se sale del agua como medio de vida, ¿verdad? Carnívoro, entonces es el carnívoro más grande, porque el elefante no es un carnívoro. No. Entonces hay una gran diferencia entre ser grande a punta de carne y ser grande a punta de vegetales. Sí. Por el tema de la disponibilidad que hay de alimento. Ya vamos a ver eso más adelante cuando toque a discutir por qué no podría un animal ser tan grande como King Kong, que de hecho no podría, ya adelantamos la respuesta, no se puede. La jirafa, lo que es alta, Sí. puede llegar a medir 6 metros de altura, si no me equivoco son un promedio variables, pero que si tuviéramos 3 mujeres hondureñas de 1.5 metros, ahí andaría como el promedio de las jirafas hembras. 3 mujeres de 1.5 metros, que dijimos que es el promedio que está registrado. Es una cosa altísima, altísima, y es entonces el vertebrado, el mamífero más alto. Sí. Ya no el más grande, por decirlo así, sino que Ni el vemos más que las pesado, distribuciones pero sí. anatómicas, correcto, ni el más pesado, pero sí el más alto. Y no sé si tenemos algo más en la premiación. Tenemos el oso, tenemos el carnívoro terrestre más grande, porque recordemos que el otro era una foca que tiene una vida entre el hielo, entre la ribera, entre la playa y el agua. Entonces que anatómicamente tiene otro contexto, tiene otras condiciones para el desarrollo. Mientras que el oso es un mamífero carnívoro, terrestre, que también puede llegar a pesar muchísimo, de tener tamaños como este. Vemos que este señor caucásico, su característica son ser bien altos, y este es todavía más. Tiene como 3 metros, puede llegar a medir pesar un oso y ser muy fiero y ser muy grande, pero
Es lo que Entonces tenemos vemos en realidad. que el tamaño de los animales viene siendo relativo de acuerdo a donde se desarrollan, donde encuentran comida, ¿verdad? La Exacto. disponibilidad que tienen. Pero también nosotros hemos visto que en el cine se muestran, como usted dice, ya esos animales grandes. ¿Por qué un animal no podría existir de este tamaño? Sí, bueno, adelantamos la respuesta, no podría. Y si pensamos, si nos ayuda producción a ver quizás a uno de los característicos gigantes de la pantalla, tenemos a King Kong. King Kong, han habido tantas King Kongs que hay muchos tamaños diferentes. En el caso de la última película de King Kong, donde la trama va alrededor de que hay una isla, de la isla Calavera, donde ha permanecido aislado biológicamente y que por ende se hace diferente a otros, él medía 30 metros, o sea, sería igual que una ballena. Sí. Tenía un tamaño de 30 metros, pero y con la forma y esa postura de un primate. Eso es interesante y vende mucho, una ficción que puede llegar a llamar muchísimos asistentes al cine, pero que físicamente es inviable completamente, biológicamente es no viable. Entonces, eso pasa por lo siguiente, hay una ley, vamos a usar una pequeña demostración, hay una ley que se le llama la ley cuadrático-cúbica, que establece lo siguiente, aquí tenemos una ley matemática que aplica a la biología, muy fielmente. Eso se lo descubrió, fue descubierto por físicos y se ha aplicado al campo de la biología. Si vemos, por ejemplo, este pequeño cubito que tiene como 2 centímetros y representa esto a un animal de estos que estamos queriendo imaginar qué tan grandes podría llegar a ser, tenemos 2 centímetros. Imaginémonos que esto es proporcional a un gorila que puede tener 1.5 metros, o sea, o 2 metros por mucho. ¿Qué pasaría si nosotros queremos transformar ese gorila de menos de 2 metros en un King Kong que tiene 30? Y por ende nos queremos imaginar que el organismo crece exponencialmente. O sea, ¿qué está pasando aquí? Vamos a usar aquí esta otra caja que nos demostraría que sería más o menos aumentarle linealmente 10 veces más el tamaño. Esta caja es 10 veces más grande que este pequeño cubito. Pero ¿cómo se comporta el volumen con respecto a la longitud de una de sus partes? Eso es lo que dice la ley cuadrático-cúbica. Y lo que quiere decir básicamente es que el volumen crece de una forma proporcionalmente mucho más grande que lo hace simplemente aumentar longitudinalmente uno de sus lados. No sé si queda claro el principio. Esto es 10 veces más alto que esto. Sí. Pero ¿cuántos de estos cubitos cree usted que caben aquí adentro? Híjole. El lado es 10 veces más. Sí. 1000. Fácilmente. O sea, si nos pusiéramos de esta forma hasta rellenar esto, podrían ser 1000. De hecho esa es la conducta que tiene la ley. Es que se elevan exponencialmente. Entonces no podríamos, o sea, 10 veces más alto, pero ni por cerca el volumen son 10 de estos cubitos. Imagínense 10 de estos cubitos tirados acá. No llenaría, pero ni la superficie. No. Entonces, ¿qué significa eso biológicamente? Significa que si usted tiene un gorila que lo va a aumentar 10 veces más grande de lo que es, en altura, su volumen sería elevado también al cubo. Imagínese Godzilla, que tiene no solamente, no 10, sino que 300 metros de alto. ¿Cómo crecería exponencialmente su volumen y cómo deberían ser los huesos para soportar un volumen tan monstruoso? Lo miramos ahí caminando. En esa última película de Godzilla son 300 metros. Y ahí dice, mira, que ese helicópterito es nada a la par de él. Pero no habría manera de que una estructura de soporte con esa posición soportara toda la masa que la ley cuadrático-cúbica genera cuando le aumentamos la longitud de un organismo. Muy interesante, la verdad que es un tema que es interesante porque nosotros lo vemos en diferentes películas y podemos decir de que la ficción nos gana a la realidad cuando nosotros no conocemos este tipo de temas. Entonces, muchísimas gracias. Y pues si tenemos alguna otra cosa pendiente, yo creo que podríamos extender para otros programas y seguir comentando un poco más, ¿verdad? Que de hecho las hay, podemos hablar más adelante de otras fieras de Hollywood, pero también comentar de que cómo la alimentación es un factor clave que tampoco sería sostenible y elementos que también descartan Bien, muchísimas gracias. Quedamos pendientes entonces para otros programas.
Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio ¿Es mito o ciencia? El día de hoy traemos mitos relacionados con lo que es nuestra belleza física y también con nuestra belleza interna. Exactamente, Fabi. ¿Cómo lograr, verdad, vernos de una manera natural al 100% bien? ¿Cómo lograr, verdad, esa estabilidad tanto interna como externamente? Exacto, Helen. Y para eso se me viene a la mente nuestro primer mito, que es acerca si el champú que consumimos en nuestra casa es dañino o nos ayuda a nuestra limpieza. ¿Qué crees? Pues en estos momentos, ¿verdad? Como estamos avanzados, existen una gran gama de champú, que si es para la caspa, que si es para la caída, que si es para que nos crezca, para que tengamos brillo, para los cabellos que son teñidos, para tanta gama que hay, que lo que nos ayuda en una parte nos desbalancea otra. Pero un champú que reúna todas estas características que nosotros queremos, ¿verdad? Para el cuidado completo de nuestra cabellera, pues no lo conozco, Fabi. Sí, y como tú mencionaste, Helen, pues ahora si yo quiero para que me crezca el cabello, para que se me fortalezca, para que el tinte de mi pelo esté siempre con el mismo color, pues en realidad, ¿qué contienen estos champús que nos están afectando en nuestra salud? Fíjate, Helen, que algo bien importante que nosotros podemos observar, y ustedes ahí en casa pueden, en la parte posterior del envase del plástico del champú, ahí están lo que trae, los ingredientes que traen nuestro champú. Y si ustedes son observadores, uno de los principales químicos que traen los champús es el sulfato de sodio. ¿Qué es el sulfato de sodio? Es un químico, ¿verdad? Totalmente, si lo usamos por cantidades prolongadas, pues este es algo que nos ayuda a limpiar, a quitar la grasa de nuestro cabello, pero como lo usamos, acuérdense que el champú a veces lo usamos 2, 3 veces a la semana nosotros las mujeres, porque no nos lavamos a diario, aunque hay mujeres que sí, entonces estamos echando una cantidad, ¿verdad?, de este sulfato de sodio, ¿verdad?, a nuestro cabello, a nuestro cuero cabelludo. Entonces estamos limpiando lo que hay, nuestra grasa, naturalmente, entonces la estamos quitando. Y solo les estoy hablando de un componente químico. Y si ustedes leen, hay más de 20 componentes químicos y cada uno de ellos son contraindicados si lo usamos por un tiempo prolongado. Entonces, por eso hay pérdida de cabello, maltrato de cabello y más todo lo que nosotros de mujeres lo ponemos frecuentemente, aparte de los tintes que echamos. También si usted no se pinta el pelo, pero si se lo seca de vez en cuando, si se lo plancha de vez en cuando, entonces todo esto va haciendo más bien un deterioro de su cabello. Exactamente, Fabi. Cuán importante es, ¿verdad?, saber cómo tenemos, ¿verdad?, que cuidarnos y qué es lo que nosotros no nos damos cuenta a veces por no leer, por no estar informados, por solo tomarlo o por seguir porque miramos en algún anuncio. Nosotros no decimos que está mal, pero sí no estaría de más que hoy por hoy pues comencemos a leer un poco acerca de las etiquetas, las instrucciones y todo lo que trae, ¿verdad?, estos envases. Exacto. Como tú dices, estos champús. Y ya después decimos, ay, ¿por qué tengo el pelo tan quebrado, tan quebradizo? O decimos tan reventado, o ¿por qué estoy quedando calva? Y empezamos a echarle culpa a componentes que no son. Exactamente, o a veces hasta el estrés. Exacto. Bueno, pues pasando a otro mito, ¿verdad? Siempre dentro de la belleza de la mujer, pues ¿qué es lo que buscamos, Fabi, cuando nos maquillamos? Pues nosotros, imagínate que esto viene desde Cleopatra, que fue la antecesora, ¿verdad?, de que empezó a mostrarnos cómo deberíamos de maquillarnos con las líneas, y todo lo que buscamos es vernos más atractivas. Exactamente, y que nos dure mucho más el maquillaje, ¿cierto? Exacto. Entre más nos dura el maquillaje, nosotros las mujeres nos sentimos súper, pero súper contentas. ¿Por qué? Porque no tenemos que andarlos retocando, no tenemos que estar yendo constantemente al baño, ¿verdad?, quitarnos la sudoración, y pues eso se supone que es bien para nosotros. Exacto. Y ¿te has fijado de que ahora los cosméticos dicen, dura más, 24 horas, hasta 2 días, ¿verdad?, cuando nos echamos la máscara de ojos? O contra el agua. O contra el agua. Exactamente. Pero ¿por qué duran tantos estos cosméticos? ¿En realidad nos hacen bien a nuestra piel? Pues la ciencia nos explica que en cuestión de cosméticos, ¿verdad?, entre más duren nuestra piel, nuestros cosméticos, señora, madre, amiga,
Resulta que esto es más dañino. ¿Por qué? Porque tiene más componentes químicos, componentes que nuestro cuerpo pues no asimila. Nuestra dermis se va poniendo más marchita, por decirlo así, se va poniendo en un envejecimiento prematuro. Entonces, aquellas máscaras que nosotros compramos y que nos dicen contra el agua o que dicen dura más, las famosas dura más, lo que hacen es dejarnos caer, ¿verdad? De a poco, no todas de un solo, ¿verdad? Claro, pues nuestras pestañas. Y las pestañas, recordemos la verdad que son nuestro protector hacia nuestros ojos. Hablando en específico, ¿verdad? Acerca de del maquillaje de los ojos. Ahora, en cuanto a las bases que utilizamos las mujeres muy a menudo, son muy perjudiciales. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, nuestra dermis, tenemos poros, los poros que nos ayudan, ¿verdad?, a que salga y a que nuestro cuerpo, ¿verdad?, empiece a expulsar lo que es la sudoración. ¿Qué pasa con este producto en nuestro cuerpo cuando es de larga duración? Nuestros poros tienden a taparse, por decirlo así, y entonces hace que esa sudoración, hace que todo eso que nosotros necesitamos sacar de nuestro cuerpo, pues quede ahí atrapado. Y es lo que produce, ¿verdad?, lo que son las enfermedades en la piel y en nuestra cara, en nuestro rostro, lo que produce pues son las famosas manchas. Muy interesante, Helen. Entonces hay que tener cuidado con nuestro maquillaje y más. Imagínate cuando nos ponemos un labial y comemos, tomamos agua, hacemos ejercicio y este labial no se quita, Helen. Entonces es más difícil de digerirlo, tanto internamente como en nuestra piel, como tú lo dijiste. Y también pensando un poquito más, Helen, hablaste de las glándulas sudoríparas y de la sudoración, y estamos hablando de excreción de nuestro cuerpo. Y en eso viene nuestro siguiente mito. Se basa en que si los antitranspirantes en realidad solo nos ayudan para el mal olor. ¿Qué crees? Bueno, pues los antitranspirantes, pues, como eso fue el motivo, ¿verdad?, de la creación, de ayudar más que todo, ¿verdad?, ese humor que desprendemos las personas y que en algunas pues es mucho más fuerte que en otras. Y hay que también, queridos televidentes, diferenciar hay dos tipos. Está el antitranspirante, como su nombre lo dice, que antitranspira, no nos hace que esta sudoración salga, y está también lo que es el desodorante, ¿verdad? Que este solo es un compuesto a base de químicos que nos dan aroma. Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ciencia acerca de esto? Cuando nosotros nos untamos o nos ponemos nuestros desodorantes, nuestro antitranspirante, ¿qué es lo que hace? Bloquea esta glándula sudorípara y la excreción, la sudoración no puede salir. Entonces estamos bloqueando nuestra glándula. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, al usted no tener lo que el cuerpo quiere desechar, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Se va acumulando y después vienen las otras enfermedades. Como por ejemplo, un estudio nos dice que actualmente la mayor cantidad de cáncer de mama es debido a los químicos que nosotros, o sistema que estamos bloqueando, que sea natural, lo estamos bloqueando y por eso se nos puede llegar a hacer cáncer de mama. Entonces es muy importante que nosotros revisemos, ¿verdad?, de que algunas veces podemos usar gel, lo que es los famosos desodorantes naturales, como ser el limón, el bicarbonato de sodio, ¿verdad?, que lo podemos usar en nuestra casita y así también vamos mejorando nuestro aspecto de algunas veces si tenemos manchas en nuestro cuerpo. Exactamente, ¿verdad? Bueno, Fabi, muy importante lo que nos acabas de decir acerca del desodorante y el antitranspirante, ¿verdad? Muy importante tener pues la diferencia de ambos al momento de comprar estos productos. Bueno, y algo pues pasándonos también de eso, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que tanto odiamos las mujeres cuando utilizamos alguna prenda un poco corta? Que se nos miren, que se nos mire manchitas en nuestras piernas o las famosas varices. Exactamente, odiamos Fabi. eso. Y ese es el mito del día de hoy, las varices, las famosas varices. ¿Por qué aparecen? Es verdad que las varices aparecen porque tenemos mucho tiempo nuestras piernas cruzadas.
Pues fíjate que ya he escuchado personas que dicen, no estés sentada por mucho tiempo en los bancos, o también que no cruces la pierna tanto tiempo, no estés parada, bueno, tantos mitos en realidad que nos dicen para que no nos salgan esas venitas. Exactamente, pues recordemos, ¿verdad?, de que las venas son sirven, ¿verdad?, para transportar la sangre hacia el corazón. Ahora, ¿qué pasa desde nuestras piernas? Recordemos que todo nuestro cuerpo está recubierto por venas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce esto? Puesto que como es de abajo hacia arriba, el transporte de sangre hacia nuestro corazón es mucho más difícil que suba, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué dicen que al cruzar la pierna nos aparecen estas varices? Recordemos que la presión que se hace una pierna sobre otra es mucho mayor. Pero el tener las piernas dobladas no va a ocasionar que nos aparezcan varices. El exceso de tenerlo, sí, pero a largo plazo. Porque aparecen estas famosas venitas, arañitas que le llaman de varices. Bueno, una es la obesidad. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la obesidad desencadena muchísimas enfermedades y desencadena muchísimas cosas en nuestro cuerpo que son pues muy visibles, como es el caso, ¿verdad?, de las varices. Otra investigación dice que también es genéticamente. Si tu madre, si tu tía, si tu padre o X persona de tu familia la tiene, es muy probable en un 70% que tú puedas pues tener estas famosas venitas en tus piernas, pero nunca está de más pues el cuidado, el masaje, la hidratación, ¿verdad? Que pues no las quita, pero hace que pues podamos prevenir apariciones a futuro, ¿verdad? Porque recordemos que algunas varices pues son las famosas arañitas, ¿verdad?, súper delgaditas, y otras pues tienden a ser muy grandes y necesitan hasta operación. Exacto, Helen, pero lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero siempre los esperamos todos los viernes en nuestro programa Vamos a Descubrir, y les esperamos que nos escríbanos a nuestra página de Facebook, Vamos a Descubrir CCNN, y ahí ustedes nos pueden dejar cualquier mito relacionado con, ya sea de belleza de mujer, de su pueblo, de lo que ustedes quieran. Nosotros nos preparamos y les decimos si es mito o es ciencia. Hasta la próxima.